Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Robin Hood hebreo, un ladrón en el paraíso. Bueno, vamos a leer el pasuk base, el verso base que tenemos en Gilel Lucas 23:43 y dice así: Yeshua le dijo: sí, te prometo que tú estarás conmigo hoy en el Gan Edén. Bueno, este tema es muy interesante y vamos a estudiar una de las historias más interesantes que existen. Y pues cada uno con su inteligencia va a llegar y sacar sus propias conclusiones, las cuales nos van a ayudar mucho en el desarrollo de nuestra vida. Comprenderemos por qué un vil forajido es capaz, en una simple y básica oración, llegar de manera inmediata al paraíso de las delicias. Este bandido, que muchas veces actuó como una especie de Robin Hood, en inglés Robin Hood significa caperuza de petirrojo, algo así, ¿no? Fue atrapado y su destino y la ruta de su alma cambia hacia un lugar al que nadie quiere ir. No obstante, en cuestión de segundos, esa ruta y su destino final cambian drásticamente, alcanzando el objetivo que todos persiguen. Quédate hasta el final, te invito, y recibirás una dosis de manera diferente de sabiduría, prosperidad y seguridad en tus propias convicciones. Entonces vamos a usar para ello, para este tema, vamos a leer un libro que se llama La Declaración de Yahusef o Yosef de Ramatayim o José de Arimatea, donde está la historia o parte de la historia, ¿no?, que vamos a leer. Entonces dice en el Perek 1, ahora esta declaración de Yahusef de Ramatayim o Yosef o José de Arimatea se encuentra en el protoevangelio de Jacob o de Santiago. En el Perek 1 dice: yo soy Yosef de Ramatayim, el que pidió a Pilato el cuerpo del Adón Yeshua para sepultarlo, y que por este motivo se encuentra ahora encadenado y oprimido por los Yahudim. Yahudim es judíos, asesinos y refractarios de Elohim, quienes además, teniendo en su poder la ley humana, fueron causa de tribulación para el mismo Moshe, y después de encolerizar al legislador y de no haber reconocido a Elohim, crucificaron también al Hijo de Elohim, cosa que quedó bien de manifiesto a los que conocían la condición del crucificado. 7 días antes de la pasión del Mashiach fueron remitidos al gobernador Pilato desde Jericó 2 ladrones, cuyos cargos eran estos. El primero, llamado Gestas, solía dar muerte de espada a algunos viandantes. Viandante significa persona que va a pie por una vía pública. Mientras que a otros les dejaba desnudos y colgaba a las mujeres de los tobillos, cabeza abajo, para cortarles después los pechos. Tenía predilección por beber la sangre de los miembros infantiles. Nunca conoció a Elohim y no obedecía a las leyes y venía ejecutando tales acciones, violento como era desde el principio de su vida. Entonces, pues parecía un satanista, ¿no?, por las cosas estas extrañas que hacía. El segundo, que también lo practican los satanistas. El segundo, por su parte, estaba encartado de la siguiente forma: se llamaba Dimas. Era de origen galileo y poseía una posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía. Y aun siendo ladrón, se parecía a Tobit o Tobías, pues, o el padre de Tobías, ¿no?, que era Tobit, pero también Tobías lo practicaba. Pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a la turba de los Yahudim, robó los libros de la Torá en Jerusalén, dejó desnuda a la hija de Keyafa. Keyafa es Caifás, que era la sazón sacerdotisa del santuario, y subtrajo incluso el depósito secreto colocado por Shlomo. Tales eran sus fechorías. Entonces, pues por eso el título, ¿no?, que era una especie de Robin Hood hebreo. En el pasuk 3 dice: fue detenido asimismo Yeshua la tarde del día 4 antes de Pesaj, y no había fiesta para Keyafa o Caifás, ni para la turba de los Yahudim, sino enorme aflicción a causa del robo que había efectuado el ladrón en el santuario, y llamando a Yahudá de Keriot, Judas Iscariote es Yahudá de Keriot, se pusieron al habla con él, es de saber que era sobrino de Keyafa, no era discípulo sincero de Yeshua, sino que había sido dolosamente instigado por toda la turba de los Yahudim para que le siguiera.
Y esto no con el fin de que se dejara convencer por los portentos que él obraba, ni para que le reconociese, sino para que se lo entregase, con la idea de cogerle alguna mentira, y por esta gloriosa empresa le daban regalos y un didracma de oro cada día. Y a la sazón, hacía ya 2 años que se encontraba en compañía de Yeshua, como dice uno de los discípulos llamado Yahanán, o Juan. Y pues un didracma es igual a 2 dracmas, 10 de 2, que equivale a medio shekel o a medio ciclo que se requería como impuesto anual del templo. Y esto también lo podemos ver en Matillahu, en Matillah 17, 24 al 27, que dice: cuando llegaron a Kefarnahum, los cobradores del medio shekel vinieron a Kefa y le dijeron: ¿no paga tu rabí el impuesto del templo del Beit Hamikdash? Claro que sí, lo paga, dijo Kefa. Cuando él llegó a la casa, Yeshua habló primero. Shimón, ¿cuál es tu opinión? Los reyes de la tierra, ¿de dónde cobran impuestos y tributos? ¿De sus hijos o de otros? De otros, respondió. Yeshua dijo: entonces los hijos están exentos. Pero para evitar ofenderlos, ve al lago, tira un anzuelo y toma el primer pez que cojas. Ábrele la boca y encontrarás un shekel. Tómalo y dáselo a ellos, por mí y por ti. Entonces ahí pagó, pues, el medio shekel, ¿no? Yeshua. Ahora, sigamos leyendo. En el pasú 4 dice: y 3 días antes de que fuera detenido Yeshua, dijo Yahudá a los Yahudim: Ea, pongamos el pretexto de que no fue el ladrón quien sustrajo los libros de la Torá, sino Yeshua en persona. Yo mismo me comprometo a ser de acusador. Mientras esto se decía, entró en nuestra compañía Nagdimón, o Nagdimón es Nicodemo, el que tenía a su cargo las llaves del santuario, y se dirigió a todos diciendo: no llevéis a efecto tal cosa. Es de saber que Nagdimón o Nicodemo era más sincero que todos los Yahudim juntos. Mas la hija de Keyafa, llamada Sara, dijo a voz en grito: pues él ha dicho delante de todos contra este lugar Kadosh: soy capaz de destruir este templo y de levantarlo en 3 días. A lo que respondieron los Yahudim: te damos todos nuestro voto de confianza, pues la tenían como profetisa, y una vez celebrado el consejo fue detenido Yeshua. Entonces, he puesto aquí en mis notas que podemos observar en las lecturas anteriores que los ladrones Dimas y Gestas usualmente desvalijaban a los Yahudim o judíos, ¿no? Que eran ricos y que tenían lo que tenían porque explotaban al pueblo, es decir, eran Kohanim, publicanos, etc. Sin embargo, también podemos decir que Dimas seguramente se dio cuenta que acusaron a Yeshua de un delito que él, Dimas, había cometido. Por su parte, Gestas mostraba su odio en contra de los Yahudim, haciendo las aberraciones que llevaba a cabo. En el Perek 2 seguimos leyendo y dice: y el día siguiente, 3 días antes de un Shabbat, le llevaron a la hora nona al palacio de Keyafa, y Anás y Keyafa le dijeron: oye, ¿por qué has robado nuestra Torá y has puesto a pública subasta las promesas de Moshe y de los profetas? Mas Yeshua nada respondió. Y ante toda la asamblea reunida le dijeron: ¿por qué pretendes deshacer en un solo momento el santuario que Shlomo levantó en 46 años? Y Yeshua no respondió nada a esto. Es de saber que el santuario de la sinagoga había sido saqueado por Dimas, ya por el ladrón. Pero Yeshua no dijo nada. Mas ese día, a la caída de la tarde, la turba se disponía a quemar a la hija de Keyafa por haberse perdido los libros de la Torá, pues no sabían cómo celebrar el Pesaj. Yo he puesto aquí en mis notas que es muy importante notar que tenía el trasfondo de que el Abba no quería 2 corderos de Pesaj. Entonces utilizaba, digamos, en este caso a este ladrón llamado Dimas para que no hubiera la manera de celebrarlo, ¿no? Pero ella les dijo: esperad, hijos, que daremos muerte a este Yeshua y encontraremos la Torá, y la santa fiesta se celebrará con toda solemnidad. Entonces Anás y Keyafa dieron ocultamente a Yahudá de Keriot una buena cantidad de monedas con este encargo: di, según anunciaste, yo sé que la Torá ha sido sustraída por Yeshua, para que el delito recaiga sobre él y no sobre esta irreprochable doncella. Y cuando se hubieron puesto de acuerdo sobre el particular, Yahudá les dijo: que no sepa el pueblo que vosotros me habéis dado instrucciones para hacer esto contra Yeshua. Soltadle más bien a este. Y yo me encargo de convencer al pueblo de que la cosa es así. Y astutamente pusieron en libertad a Yeshua. Así pues, el siguiente día, al amanecer, entró Yahudá o Judas en el santuario y dijo a todo el pueblo: ¿qué queréis darme? Y yo os entregaré al que hizo desaparecer la Torá y robó los profetas.
Respondieron los Yahudim: si nos lo entregas, te daremos 30 monedas de plata. Mas el pueblo no sabía que Yahudá se refería a Yeshua, pues bastantes confesaban que Yeshua era el hijo de Elohim. Yahudá pues se quedó con las 30 monedas de plata. Quiero recordarles que las palabras que pongo en hebreo también están en castellano entre paréntesis, entre comillas, porque algunas son malas traducciones, por eso las pongo entre comillas. Y habiendo salido a la hora cuarta y a la hora quinta, encontró a Yeshua paseando en el atrio, y echándose ya encima la tarde dijo a los Yahudim: dadme una escolta de soldados armados de espadas y palos, y yo lo pondré en vuestras manos. Y le dieron fuerza para prenderle. Y mientras iba caminando, díjoles Yahudá: echad mano a aquel a quien yo besare, pues él es quien ha robado la Torá y los profetas. Después se acercó a Yeshua y le besó, diciendo: salve, rabino, o maestro. Era a la sazón la tarde del segundo día, antes de un Shabbat, y una vez preso lo pusieron en manos de Keyafa y de los pontífices, diciéndoles: Yahudá, este es el que ha hurtado la Torá y los profetas. Y los Yahudim sometieron a Yeshua a un injusto interrogatorio, diciendo: ¿por qué has hecho esto? Mas él nada respondió. Una vez más cargó con la culpa, ¿no?, del ladrón. Entonces Nagdimón, o Nicodemo, y yo, Joseph, viendo la cátedra de la pestilencia, nos separamos de ellos, no estando dispuestos a perecer juntamente con el consejo de los impíos. Vamos al Perec 3. Dice: y después que aquella noche hicieron otras cosas terribles contra Yeshua, la madrugada del siguiente día, después de arrestarlo, fueron a entregárselo al gobernador Pilato para crucificarle. Y con este fin acudieron todos, y el gobernador Pilato, después de interrogarle, mandó que fuera crucificado en compañía de los dos ladrones, y fueron crucificados juntamente con Yeshua, a la izquierda Gestas y a la derecha Dimas. Y empezó a gritar el de la izquierda, Gestas, diciendo a Yeshua: mira cuántas cosas malas he hecho sobre la tierra, hasta el punto incluso de que si yo hubiera sabido que tú eras rey, aún contigo hubiera acabado. ¿Por qué te llamas a ti mismo hijo de Elohim, si no puedes socorrerte en caso de necesidad? ¿Cómo pues vas a prestar auxilio a otro que te lo pida si tú eres el Mashiach? Baja de la Tauf para que pueda creer en ti. Pero por de pronto no te considero como hombre, sino como bestia salvaje, que está pereciendo juntamente conmigo. Y comenzó a decir muchas otras cosas contra Yeshua mientras blasfemaba, y hacía rechinar sus dientes contra él, pues había caído preso el ladrón en el lazo del diablo. Mas el de la derecha, cuyo nombre era Dimas, viendo la Gesed, o la gracia, Gesed es gracia, divina de Yeshua, gritaba de este modo: te conozco, oh Yeshua HaMashiach, y sé que eres hijo de Elohim. Te estoy viendo como Mashiach, adorado por miríadas de ángeles. Perdóname los pecados que he cometido. No hagas venir contra mí los astros en el momento de mi din, o la luna cuando vayas a juzgar toda Haaretz, o toda la tierra, puesto que de noche realicé mis malos propósitos. No muevas el sol que ahora se está oscureciendo por ti, para que pueda manifestar las maldades de mi corazón. Ya sabes que no puedo ofrecerte presente alguno por la remisión de mis pecados. Ya se me echa encima la muerte a causa de mis maldades, pero tú tienes poder para expiarlas. Líbrame, Adón universal, de tu terrible din. No concedas al enemigo poder para engullirme y hacerse heredero de mi alma, como lo es del que está colgado a la izquierda, pues estoy viendo cómo el diablo recoge su alma mientras sus carnes desaparecen. No me ordenes tampoco pasar a la porción de los Yahudim, pues estoy viendo sumidos en un gran llanto a Moshe y a los profetas, mientras el diablo se ríe a costa suya. Antes pues, oh Adón, de que mi alma salga, manda que sean borrados mis pecados, y acuérdate de mí, pecador, en tu malhut, o en tu reino, cuando vayas a juzgar a las 12 tribus sobre el trono grande y alto, pues gran tormento has preparado a tu mundo por tu propia causa. Entonces, bueno, estos libros, Ahim Hayot, incluyendo el Tanaj, no son libros sencillos, pero hablan de muchas cosas, incluso científicas, ¿no? Y la gente los menosprecia pues precisamente porque son científicos. Recuerden que el enemigo, que el Adón lo reprenda, pues tiene esa habilidad, ¿no?, de enaltecer, de crear Elohim, de crear cosas, o sea, de promocionar cosas en alto nivel. Y bueno, al final uno mira esa gran algarabía y esas grandes cosas, ¿no?, que suceden alrededor a veces de hombres o de artículos
etcétera, ¿no? Pero menosprecian estos libros. Incluso las religiones han caído en ese error. Observamos al ladrón Dimas con visiones de todo tipo, las cuales le otorgan sabiduría y la oportunidad de clamar por Rahem. Rahem es misericordia en sus últimos momentos. Dimas era un peligro más para los Yahudim que para los romanos. Sin embargo, tanto Pilato como Anás y Cayafa, que eran los líderes del Sanedrín, crucificaban a los cabecillas que se les opusieran a sus planes y a sus negocios, porque el negocio del templo era muy, muy lucrativo para todos. Y cuando el ladrón terminó de decir esto, respondióle Yeshua: en verdad te digo, Dimas, que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Mas los hijos del reino, los descendientes malvados de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Moshe, serán arrojados fuera a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes, mas tú serás el único que habites en el paraíso hasta mi segunda venida, cuando vaya a juzgar a los que no han confesado mi nombre. Y añadió: márchate ahora y di a los querubim y a las potestades que están blandiendo la espada de fuego y guardan el paraíso, del que Adán, el primero de los creados, fue arrojado después de haber vivido allí, por haber prevaricado y no haber guardado mis mitzvot o mis mandatos. Ninguno de los primeros verá el paraíso hasta que venga de nuevo a juzgar a vivos y muertos, habiéndolo escrito así Yeshua HaMashiach, el hijo de Elohim, el que descendió de las alturas de Hashamaim y el que salió inseparablemente del seno del Padre, invisible, y bajó al mundo para encarnarse y ser crucificado para salvar a Adán, a quien formó para conocimiento de los escuadrones de arcángeles, guardianes del paraíso y ministros de mi Padre. Quiero y mando que penetre dentro el que está siendo crucificado conmigo y que reciba por mí la remisión de sus pecados, y que entre en el paraíso con cuerpo incorruptible y engalanado, y que habite allí donde nadie jamás puede habitar. Antes de continuar, quiero decirles que estos escritos como pues los ocultan, ¿no? Y entonces hay mucha información a veces un poco más específica, digamos, de lo que hay en otros libros, ¿no? E incluso menciona nombres, etcétera, ¿no? Entonces, pero pues al final este tipo de información y muchos milagros que se realizaron y que están registrados, de hecho lo dice uno de los evangelios de las Betzorot o de los Betzorim, lo dice de que si se hubiesen escrito todos los milagros que Yeshua había hecho, no alcanzarían los libros para decir cuántos hizo, ¿no? Entonces solo se pone una muestra, eso es uno. Y lo otro es que cuando las religiones mayoritarias establecieron un canon, se pusieron de acuerdo para que no les afectara ni a una ni a otra. Entonces dijeron los Yahudim: a nosotros no nos afecta que sean un poco vagos, entre comillas, o sea, con respecto a las maneras de expresarse del tal Yeshu, ¿no? Como le llaman ellos. Y pues la iglesia romana, la religión romana, pues también dijo: bueno, si así nos vamos a llevar bien, pues pongamos solo esto y esto no. Pero estos libros dicen muchas cosas muy específicas y que al final pues le ayudan a uno a comprender mejor, ¿no? Todos los sucesos que pasaron. Y aquí que cuando hubo dicho esto, Yeshua entregó su Ruach. Tenía esto lugar el día antes de un Shabbat, que es Mia Shabbatón, a la hora nona, o sea, a las 3 p.m. Mientras tanto, las tinieblas cubrían Haaretz, la tierra entera, y habiendo sobrevenido un gran terremoto, se derrumbó el santuario y el pináculo del templo. Ahora vamos al Pere 4. En el Pere 4 dice: entonces yo, Yosef o Yahusef de Arimatea, demandé el cuerpo de Yeshua y lo puse en un sepulcro nuevo sin estrenar. Mas el cadáver del que estaba a la derecha no pudo ser hallado, mientras que el de la izquierda tenía un aspecto parecido al de un dragón. Otra cosa también quiero que entendamos, volviendo a lo de los escritos estos, es que muchos de estos escritos pudieron ser, digamos, resguardados o escritos propiamente por personas que se fueron lejos, digamos, de el control romano y del control del Sanedrín. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Yeshua muere, todos los demás, incluyendo a los discípulos, a los talmidim de Yeshua, eran perseguidos, y a cualquiera que confesara
eran perseguidos, uno, y lo otro es que había sido muy intimidatoria la muerte que le habían dado a Yeshua, y entonces cualquiera que lo quisiera seguir, pues más o menos iba a andar por lo mismo, y de hecho al final tomaron a Pedro y también le hicieron lo mismo a Kefas. Entonces, también por eso muchos libros pues no aparecen, digamos, o no aparecieron sino hasta mucho tiempo después, porque fueron ocultados, precisamente porque no era una buena oferta andar hablando, ni siquiera mencionando nombres, ni nada de eso, porque lo que se quería era, pues, que se mantuviera todo en anonimato, digamos, para que no trascendiera y para que no tuviera relevancia, digamos, la religión en aquel entonces, entre comillas, la religión que había hecho Yeshua, entre comillas, ¿no? Entonces dice, y por el hecho de haber pedido, está hablando Yosef de Ramatayim, para darle sepultura, por haber pedido el cuerpo de Yeshua para darle sepultura, los Yahudim, dejándose llevar de un arranque de cólera, me metieron en la cárcel, donde solía retenerse a los malhechores. Y esto es que Yosef de Ramatayim era un hombre rico y era un hombre poderoso, y aparte de ello, era parte del Sanedrín, pero ni él se escapó de que lo metieran preso, y quizás lo hubieran sacrificado también. Entonces dice, me ocurría esto a mí la tarde del Shabbat, o sea, el séptimo, en que nuestra nación estaba prevaricando, y mira por cuánto esta misma nación sufrió el Shabbat tribulaciones terribles. Y precisamente la tarde del primer día de la semana, a la hora quinta, cuando yo me encontraba en la cárcel, vino hacia mí Yeshua, acompañado del que había sido crucificado a su derecha, a quien había enviado al paraíso, y había una gran luz en el recinto. De pronto la casa quedó suspensa de sus 4 ángulos, el espacio interior quedó libre y yo pude salir. Entonces reconocí a Yeshua en primer lugar, y luego al ladrón que traía una carta para Yeshua, y mientras íbamos camino de Galil, brilló una luz tal que no podía soportarla. La creación, la creación. El ladrón a su vez exhalaba un gran perfume procedente del paraíso. Luego sentóse Yeshua en un lugar. Leyó así: los querubines y los hexaptérigos, que son posiblemente malajim de 6 alas o serafines, que recibimos de tu divinidad la orden de guardar el jardín del paraíso, hacemos saber esto por medio del ladrón que fue crucificado juntamente contigo por disposición tuya. Al ver en este la señal de los clavos y el resplandor de las letras de tu divinidad, el fuego se extinguió, no pudiendo aguantar la flamígera señal, y nosotros, sobrecogidos por gran temor, quedamos amedrentados, pues oímos al autor del cielo y de Haaretz, o de la tierra, y de la creación entera, que bajaba desde la altura hasta las partes más bajas de la tierra, a causa del primero de los creados, Adán. Pues al ver la Tauf inmaculada que fulguraba por medio del ladrón y que hacía reverberar un resplandor 7 veces mayor que el del sol, se apoderó de nosotros, presa de la agitación de los Sheolim, un gran temblor, y haciendo coro con nosotros los ministros del Sheol, dijimos a grandes voces: Kadosh, 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 santo, lo que traducen como santo, es el que impera en las alturas, y las potestades dejaban escapar este grito: Adón, te has manifestado en Hashamaim y sobre Haaretz, dando la alegría de los siglos después de haber salvado de la muerte a la misma criatura. Hashamaim es cielo y Haaretz es la tierra. Vamos al Perec 5. Mientras yo iba contemplando esto, camino de Galil, en compañía de Yeshua y del ladrón, aquel se transfiguró, y no era lo mismo que al principio, antes de ser crucificado, sino que era luz por completo. Y los malaquim le servían continuamente, y Yeshua mantenía conversación con ellos, y pasé 3 días a su lado sin que ninguno de sus discípulos le acompañara, sino solo el ladrón. Mediaba la fiesta de los ácimos, que son panes sin levadura, ¿no? O matzot en hebreo, y vino su discípulo Yahanán, y todavía no habíamos visto al ladrón ni sabíamos que había sido de él. Yahanán entonces preguntó a Yeshua: ¿quién es este? Pues no me has permitido ser visto por él. Mas Yeshua no le respondió nada. Entonces él se echó a sus pies y le dijo: Adón, sé que desde el principio me amaste. ¿Por qué no me haces ver a aquel hombre? Díjole Yeshua: ¿por qué vas en busca de lo arcano? ¿Eres obtuso de inteligencia? ¿No percibes el perfume del paraíso que ha inundado el lugar? ¿No te das cuenta de quién era? El ladrón colgado de la Tauf ha venido a ser heredero del paraíso. En verdad te digo, que de él solo es hasta que llegue el gran día. Y Yahanán dijo: hazme digno de verle.
Y mientras Yahanán estaba aún hablando, apareció de repente el ladrón. Aquel entonces, atónito, cayó al suelo. El ladrón no conservaba la misma figura que tenía antes de venir Yahanán, sino que era como un rey majestuoso en extremo, engalanado como estaba con la cruz, y se dejó oír una voz, emitida por una gran muchedumbre que decía así: «Has llegado al lugar del paraíso que te estaba preparado. Nosotros hemos sido designados por el que te envió para servirte hasta que venga el gran día». Y al producirse esta voz, quedamos invisibles, el ladrón y yo. Y entonces me encontré en mi propia casa y ya no vi a Yahshua. Entonces, liberaron a Yahusef de Ramatayim, nos levantaron la casa, dice, se elevó. Y salió él y bueno, y lo llevaron hasta su casa. Recordemos, he puesto en mis notas que el ladrón Dimas hizo muchas obras de cerca. Ya, cerca es justicia. Aunque la emuná en Yahshua salva, pero el ayudar a los pobres, sembrar y llevar su palabra es lo que demuestra nuestra emuná en acción. Recuerden lo que decía Jacob. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esta fe tuya sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, es muy importante, Ajim Hayot, quiero que entendamos, que comprendamos que el rey del reino es la palabra. Y es prioritaria llevarla para liberar a cualquiera, por muy rico, por muy pobre que sea, por muy enfermo, por muy sano que esté. Si la palabra no llega, no llega el agua que da vida, no llega la luz que libera. En el 4 dice: y habiendo sido testigo ocular de estas cosas, las he dejado escritas, para que todos crean en Yahshua HaMashiach crucificado, nuestro Adón que está por sobre la Torá de Moshe, y que es la Torá, la Dabar, y que den crédito a los prodigios y portentos obrados por él, de manera que creyendo sean herederos de la vida eterna, y podamos encontrarnos todos en el Malhut Hashamaim. Ya, Malhut Hashamaim significa el reino de los cielos, porque a él le conviene Kabod. Ya, Kabod es lo que traducen como gloria, digamos, como gloria. A él le conviene la Kabod, fuerza, alabanza y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí vemos nosotros, ¿no? Vemos aquí una cruz que, si ustedes la quieren ver, pues tiene que ver con esto de que son 6, 6, 6, porque es 6 de alto, 6 de ancho, digamos, y 6 de largo. Y si ustedes desarman una caja, pues, o un cubo, pues lo verán así en forma de cruz. Ahora, él resolvió el cubo, no resolvió el problema de las genéticas en la Tauf. Y uno hizo Teshuvah, Dimas, ya, el otro maldijo al Mashiach. Teshuvah es arrepentimiento. Habían tres árboles allí en el Gólgota, ¿no? En el centro, el árbol de la vida, Yahshua HaMashiach. A los dos lados, 2 seres varones, 3 clavos traspasando la carne virgen para pagar el pecado, 3 agujeros en el barro, 3 cruces, 2 salvados, 3 cubos descifrados, ya 6, 6, 6, 3 genéticas mezcladas en el huerto dentro de Edén, 3 genéticas resueltas. Y aquí puesto también que miren las enseñanzas, ¿no?, que se llaman código genético, que es Hilakadosh, y 666, que es Hilakadosh. Pongan así porque si no les van a aparecer otras cosas. Entonces, también existe, para ir terminando, quiero que ahora vamos a leer otro libro nuevo, entre comillas, que nosotros no conocemos o no conocíamos, o que no conocen ustedes, y que lo vamos a leer, o por lo menos una parte, ¿no? Luego haremos un estudio acerca de él. Y dice que se llama la Betzorá del Pseudo Yahanam, o el Evangelio del Pseudo Juan. Ya, la Betzorá del Pseudo Yahanam o el Evangelio del Pseudo Juan habla también acerca de estos dos fulanos, ¿no? De estos dos bandidos, le llaman aquí. En el Perek 23, en este libro, dice: partidos de allí llegaron a una tierra desierta. Está hablando de Miriam, de Yahusef y de Yahshua, y oyeron decir que no era segura porque había en ella bandidos. Sin embargo, Miriam y Yahusef se decidieron aquí estamos hablando de María y José, como le llaman, ¿no? Se decidieron a atravesar aquel país durante la noche, y mientras marchaban advirtieron que al borde del camino comparecían 2 bandidos, apostados y destacados
por sus compañeros, eran destacados por sus compañeros, eran los jefes, que dormían un poco más allá para guardar el camino. Estos dos bandidos que acababan de encontrar se llamaban Tito o Dimas y Dúmaco, que era Gestas, y el primero dijo al segundo: déjales el camino libre para que pasen y que nuestros compañeros no lo noten. Dúmaco, Gestas, no consintió en ello. Entonces Tito, Dimas, le dijo: te daré mi parte de 40 dracmas si me complaces, y le presentó su cinturón como garantía para decidirlo a callarse. Es muy importante que aquí les ponen otros nombres precisamente porque ellos, como eran bandidos, pues hombre, ya los conocían por nombre, ¿no? Igual se ponían seudónimos como hacen muchos ahora, ¿no? Muchos bandidos. Entonces, para así cuando ya los andan persiguiendo, pues se cambian el nombre o se dejan el nombre correcto. De hecho, pues eso lo hacen mucho, incluso los políticos, ¿no? Los deportistas, los masones, los illuminatis, incluso algunos pastores. Conozco algunos, de verdad se los digo, y de grandes congregaciones. Tienen seudónimos. Entonces, como habla de 40 dracmas, esto de aquí he puesto la letra mem, que tiene que ver pues con el útero, con el agua, con conciencia y discernimiento, con Jokmah, con el desierto. Entonces es muy importante la conciencia y el discernimiento. Y sigamos. Y cuando Miriam vio la noble conducta de aquel bandido hacia ellos, le dijo, el Adón, está hablando de Dimas, el Adón Elohim le dijo, ella le dijo, el Adón Elohim te protegerá con su diestra y te concederá el perdón de tus pecados. Y Yeshua tomó la palabra y dijo a Miriam, oh madre mía, dentro de 30 años los Yahudim me crucificarán en la ciudad de Jerusalén, y conmigo crucificarán a estos dos bandidos, Tito a mi derecha y Dúmaco a mi izquierda, o sea, Dimas y Gestas. Y en el día aquel, Tito, Dimas me precederá en el paraíso. Y Miriam repuso, esto os sea recompensado, hijo mío. De allí se dirigieron a la ciudad de los ídolos, y cuando se aproximaron a ella, la ciudad fue víctima de un terremoto y convertida en colinas de arena. Entonces aquí le dice que Yeshua tenía 3 años, y le dice dentro de 30 años estos hombres. Entonces vemos la letra Lameth. La letra Lameth, que bueno, tiene que ver con el rabino, con el encuentro con el rabino que tuvieron los dos. Uno reconoció, y también tiene que ver con conciencia, y tiene que ver precisamente con una torre fuerte, ¿no? Y con el yugo o con el madero. Tiene que ver con el yugo o con el madero, que fue que se encontraron ahí los ladrones, entre comillas, ¿no? Bueno, no entre comillas, que eran los ladrones, y estaban ahí, o bandidos, ¿no? Entonces cada uno tenía su propia reputación, su propio currículum. Entonces observamos en las lecturas anteriores a 2 hombres que, aunque practicaban ambos el pillaje, cada uno tenía sus propias convicciones en su interior. Gestas o Dúmaco era al parecer un ser sin rajem o sin misericordia. Tal era su fama que seguramente con gusto hubiese bebido la sangre de Yeshua cuando tenía 3 años y hubiese colgado a Miriam de sus tobillos como eran sus prácticas. Dimas Tito tenía objetivos distintos y ciertas normas para realizar sus fechorías. En este caso está dispuesto incluso a dar su parte, una jugosa parte, con tal de no afectar a personas inocentes y desvalidas. Así era Dimas. Lo que ambos ignoran es que todo pecado tiene su recompensa y que tarde o temprano la acumulación de obras de Evel o injusticia produce un fruto amargo, imposible de evitar. Lo que ambos constatarán 30 años después colgados de una cruz o de una tauf. El encontrarse con Yeshua, que significa Él salva, produce en cada uno un resultado distinto, que es el mismo Yeshua, que significa Yah salva. Produce en cada uno un resultado distinto con base a su actuación. En sus mejores momentos de riqueza y prosperidad aparece el maestro, el rabino, el moré, y luego también se les presenta en sus peores momentos de pobreza. Se les presenta en 2 momentos, en sus momentos de riqueza y prosperidad y en sus peores momentos de pobreza, escasez y muerte. Y es precisamente sus convicciones, principios y obras lo que le permite a uno ser librado del Sheol y a otro ser llevado al castigo más allá de la muerte. Sus nombres
quién sabe si por coincidencia o por designio, llevan implícito grandes reflexiones. Dimas, que suena a di más, y gestas, que suena a gastos, los cuales en las escrituras hebreas los nombres siempre tienen una connotación de destino o de designio. Muchas veces el llamado de Javá, de amor, del Abba Kadosh, es muy claro. Él es un ser que no necesita nada de nosotros y que sin embargo ha establecido leyes básicas que no deberíamos transgredir. En una parte del Tanakh dice esto. En Devarim 5:19, no robes. En otras partes dice, no robarás. Y es que esta orden, conocida como la séptima mitzvah o mandato, trae consigo una gran cantidad de ubrajot. Si la cumplimos, trae ubrajot, y por el contrario también nos acarrea grandes maldiciones si la dejamos de lado. En otra parte del Tanakh, el Abba nos vuelve a recalcar la marca de sus hijos. En Malakyah 3, del 8 al 10 dice esto: ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Me habéis maldecido con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme luego en esto, dice Yahweh Sebaot, si no os abro las ventanas de los cielos, y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Os alejaré al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni os hará estéril la vida en el campo, dice Yahweh Sebaot. La idea fundamental de nuestro Padre Eterno es que nos metamos en la cabeza de una vez por todas que Él es el ser más amoroso, más generoso, más bondadoso, y además posee la mayor cantidad de riquezas del universo y nos ha hecho dignos y merecedores de alcanzar todas nuestras metas por medio de todas las dádivas y regalos que Él tiene para nosotros. Él es una fuente inagotable de riquezas para aquellos que temprano le buscan, e incluso para los que parece que le buscan tarde. No dejemos de pedir y de agradecer por habernos incluido y hecho parte especial de su familia y de compartir su paraíso con nosotros también. Abba, te damos toda Gabá por enseñarnos muchas lecciones a través de estas lecturas, a través de estas enseñanzas. Perdónanos cada uno de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Perdona cada una de nuestras acciones en contra de tu palabra. Perdona porque muchas veces nos hacemos olvidadizos. Nos hacemos siervos que no servimos y queremos ocupar una posición que no nos corresponde, Padre. Ayúdanos. Límpianos. Cúbrenos con tu sangre, que en nuestro arrepentimiento, en nuestra humildad delante de ti, con nuestra frente en el piso, con nuestras manos hacia arriba, con nuestras rodillas dobladas totalmente, te decimos: perdónanos, límpianos y ayúdanos. Toda Gabá, porque nos das tu perdón, nos das tu salvación, nos das tu amor, nos das tu comprensión, tu prosperidad. Bendice, Abba, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Estados Unidos, por Canadá, por México, por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, por las islas Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, por todas las islas del Caribe, por todas las islas del mundo en donde escuchan este mensaje. Bendice Venezuela, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia. Bendice Chile,
bendice Brasil, bendice Argentina, bendice todo el cono sur, todos los países que conforman Suramérica, todos los que conforman Centroamérica y todos los que conforman Norteamérica, todas las islas. Bendícelas. Bendice, Abba, a aquellos que de una u otra manera son los que hacen posible que haya palabra. Que sigamos llevando tu luz. Multiplícales y hazles saber que toda siembra tiene una cosecha abundante. Si es el impuesto para el Rey del Reino, que es la palabra. Bendice, Abba, sana, restaura, limpia. Pon tu mano derecha en su pecho de aquellos que contribuyen con este ministerio. Pon tu mano izquierda en su espalda y hazles sentir el calor del Ruach HaKodesh descendiendo sobre ellos, diciéndoles: yo estoy contigo, hijo. Yo estoy contigo, hija. Yo he visto cómo mueves tu mano para apoyar. Yo he visto cómo mueves tu mano para bendecir a otros. Yo he visto cómo tú no dejas de tener pendiente mis palabras, cómo no has olvidado durante los años, durante los días, que yo soy el que te guío, yo soy el que te prospero, y que cuando te pido es porque quiero darte, y cuando te doy es porque quiero pedirte. Te damos toda Kabod, toda Jalel y toda Tejilá a ti que eres el único, todo honor, todo reconocimiento. Yahweh Elohim Sebaot, Yeshua HaMashiach. Dirígenos y establécete en nuestras vidas, porque te necesitamos, Padre, por siempre y para siempre. Toca a esos ojos que tienen lágrimas. Levanta tus manos como una menorá y dile Todá Gabá, porque me estás tocando. Toca esas piernas enfermas. Toca esos vientres. Toca, Abba, esas manos de esos médicos que van a operar a tus hijos en esta semana. A esos médicos, tócalos, dirígelos. Que sea tu Ruach HaKodesh dirigiendo esas manos que van a tocar a tus hijos, que van a tocar a aquellas personas que contribuyen a llevar tu palabra y que te aman. Dirige, Padre, dirige y sana. Haz milagros, desata tu poder, desata tu brajá, por el poder de la sangre, por el poder de la sangre del Mashiach, que todavía está viva y que todavía sigue haciendo milagros. Dirígenos, ministranos. Bendice a aquellos que apoyan de una u otra manera este ministerio, Padre. Bendice. Toda Gabá. Baruch Hashem, aleluya. Toda Kabod, todo honor, toda Jalel, toda exaltación, toda Tejilá, todo reconocimiento se hace solamente para ti, que eres el único que la merece.
Bendice a personas como Lilia, como Hilda, como Lorena. Bendícelos, bendícelas. Ayúdalas. Resuelve sus problemas. Toda Gabá. Bendito seas tú, hombre, que levanta sus manos como una menorá y le dice: alaba toda Gabá, porque puedo llevar adelante a mi familia, porque tú has puesto Gesed, gracia en mi vida para poder avanzar en mi trabajo, en mis proyectos. Bendita seas tú, mujer, porque apoyas los proyectos de tu esposo, porque eres parte vital para que se desarrolle, porque avanzas a su lado y lo empujas y lo impulsas a ser mejor cada día, a él y a tus hijos. Lo mismo tú, esposo. Cada día, a pesar de la disciplina que tengas que imponer, impulsa a tu familia a ser mejores, a ser personas de bien, de bienestar y de buena reputación, que se aparten del mal, que se aparten de hacer cosas que van en contra de los mandatos del Eterno. Bendito seas tú, joven, que has decidido tomar partido en la batalla espiritual y te apartas y luchas, y a pesar de las ofertas del enemigo las rechazas, porque has decidido ser un soldado, has decidido ser un luchador, has decidido avanzar y vencer. Bendito seas tú, niño, por tu obediencia a tus padres, por ser un ejemplo y no mal ejemplo, por estudiar, por poner atención a la palabra de Elohim y cumplirla. Benditos sean familias en México, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el continente americano, en España, en África, en Asia, en Oceanía, en todos los continentes y en todas las islas. Benditas sean las familias en Finlandia, en África, en Italia, en Francia, en España. Benditas sean las familias. Bendito por siempre y para siempre. Benditos sean ustedes, amén.
quieres contribuir desde tu país para seguir llevando luz a las naciones, escríbeme un correo a kehilakadosh@gmail.com. Aparece aquí en la pantalla. El que se está moviendo, kehilakadosh@gmail.com. Toda acaba.